Bueno, continuamos con la sesión de historia. Y vamos con historia universal. Muy bien, para eso vamos a hacer lo que son los periodos de la historia. Y después vamos a abarcar algunos de ellos. No todos son necesarios para su examen, solo vamos a abarcar algunos de ellos, pero les voy a poner todos los periodos que corresponden a la historia universal. Iniciamos no con una fecha, con un hace. No tenemos una fecha exacta de cuándo es el origen del humano. Podemos decir que hace 4 o 7 millones de años es el probable origen del humano. A este periodo lo conocemos como la prehistoria. Durante la prehistoria se va a dar un proceso, el proceso de hominización, un proceso biológico evolutivo en el que el homínido se transforma en lo que conocemos hoy como el Homo sapiens sapiens, el humano. Este proceso de hominización y durante la prehistoria vamos a tener dos momentos, el paleolítico, que es la edad de la piedra, y el neolítico, como la nueva edad de la piedra. En el Paleolítico reconocemos a los primeros humanos como los cazadores y recolectores. Es un término más aceptable que el de nómadas. Nómadas sigue existiendo, hay poblaciones nómadas. También es un fenómeno que conocemos hoy como migración. Así es que en ese proceso de migración vamos a tener algo parecido a los nómadas. Pero en la época de la prehistoria, en el Paleolítico, sí tenemos claramente que la mayoría de la población se dedicaba a cazar y recolectar su alimento. También es un periodo donde se desarrolla el lenguaje como un proceso de comunicación, especialmente el lenguaje de tipo oral, que servía precisamente para la comunicación. Aquí vamos a tener comunicación. Y a partir de la comunicación, pues la creación del mito. El mito que se va a transmitir por tradición oral. Y esa tradición oral se transmite a lo largo del tiempo. Esos 3 puntos significan que se transmite así a lo largo del tiempo. Y todavía seguimos teniendo tradición oral. Tradición oral. El neolítico distingue dos momentos. La edad de los metales, cuando el hombre ya controla y maneja el fuego y es capaz, de hacer o utilizar los metales. Esa es la edad de los metales. Esos metales son el bronce y el hierro. La edad del bronce y la edad del hierro. Esos son básicamente los metales en esa época. Bueno, y obviamente es el control del fuego. Es decir, es una época donde ya el hombre podía controlar y dominar el fuego. Por eso podía obtener metales y fundirlos y todo eso. Que varía muchísimo durante la prehistoria. Y tenemos lo que es la domesticación, domesticación de plantas y animales. Y aquí es un periodo importantísimo,
porque es cuando los primeros humanos logran desarrollar una tecnología que la conocemos como la agricultura, agricultura y ganadería. Y esa se va a desarrollar cerca de los ríos como una fuente de agua para el proceso de la agricultura, básicamente. Bueno, ¿cuándo termina el periodo de la prehistoria? Aproximadamente del 3500 antes de Cristo, con el desarrollo de la escritura. Ya tenemos el lenguaje oral, ahora vamos a tener el lenguaje escrito, pero en un principio la escritura tenía como propósito el registro. ¿Qué es lo que se va a registrar? Pues lo que se produce. Es cuando surge la propiedad privada. Bueno, no es propiedad privada, eso es un término muy moderno, pero sí una especie como de propiedad eh, como primitiva, como una propiedad de los primeros humanos que logran cultivar o que cultivan y de esa manera, se puede, pues, heredar, ¿no? Que ese es el punto. Bueno, aquí vamos a tener o vamos a entrar a la edad antigua. La característica principal de la edad antigua es el surgimiento de la civilización, las primeras civilizaciones, las primeras ciudades, y vamos a dividir a la civilización en dos grupos, las civilizaciones antiguas y las civilizaciones clásicas. Ahorita van a ver por qué se dividen así. Las antiguas se desarrollan cerca de los ríos y entonces tenemos a Mesopotamia. Mesopotamia, que va a estar cerca del río Tigris, Eufrates, por eso se llama Mesopotamia, porque son entre dos ríos. Vamos a tener a China en el río Azul y en el río Amarillo, así se llaman. Vamos a tener a la India en el río Indo, de ahí toma su nombre, y Egipto, de las ciudades más antiguas, en el río Nilo. En Egipto va a pasar un fenómeno cultural, pero no histórico. Lo que les voy a decir históricamente es falso, pero culturalmente es importante. ¿Por qué es falso? Porque no sucedió como nos lo dicen, sucedió de otra manera muy distinta, ¿sí? Pero es cuando tenemos el Éxodo. El Éxodo es lo que viene en el segundo libro de la Biblia. El primero es el Génesis, el segundo es el Éxodo. Éxodo significa salida y es cuando se supone, digo se supone porque no es un hecho histórico real, se supone que es cuando sale el pueblo de Israel, de Egipto, la famosa historia de Moisés. ¿Por qué es relevante o por qué es importante? Bueno, porque ese pueblo va a ser el primero en tener una religión monoteísta. Todas las civilizaciones antiguas, todas, son de carácter politeísta, muchos dioses, mientras que esta va a tener un carácter monoteísta, que es el judaísmo. Y eso es lo relevante. Hay un monoteísmo, un solo Dios. ¿Por qué es relevante culturalmente? Porque a partir del judaísmo, con Jesús de Nazaret, que tampoco es claro que haya existido realmente desde el punto de vista histórico, pero sí cultural, porque a partir de la idea de Jesús de Nazaret como la guía de los hombres en esa época, surge el cristianismo, una religión monoteísta derivada del judaísmo. Y con el cristianismo, pues vamos a tener el surgimiento del catolicismo y del islamismo. Y ahí es donde se conectan todas las religiones monoteístas, básicamente. Bueno, ahora,
Regresemos aquí a las civilizaciones clásicas. Las civilizaciones clásicas vamos a tener dos: a Grecia, que tiene una importancia enorme en cuanto a lo que es conocimiento, filosofía, matemática, astronomía, y Roma. Roma, que va a ser una civilización en crecimiento muy grande. En un principio Roma era una república, pero primero una monarquía, después una república, y terminó siendo un imperio, y se dividió en dos: el Imperio Romano de Occidente, por donde está Europa, cerca del Mediterráneo, todas las tierras mediterráneas, que es la sede en Roma; el Imperio Romano de Oriente, que va a ser hacia donde está Palestina, Irán, Irak y todas esas zonas, que va a ser en Constantinopla. Constantinopla hoy en día es la ciudad de Estambul, una ciudad muy bonita, muy importante, que es Estambul. Constantinopla se va a constituir como el imperio bizantino. ¿Y qué tiene de importante esto? Bueno, que Roma en un principio persigue a los cristianos al punto de casi deshacerse de ellos, o era al menos su intención, deshacerse de los cristianos, porque los consideraban una religión pagana. ¿Qué significa pagano? Que no sigue la religión del lugar, o sea, del pueblo, no sigue a los dioses romanos, que los dioses romanos pertenecen al panteón griego, solo cambian los nombres, pero es el mismo panteón. Panteón es todos los dioses, a eso se le llama panteón, a todos los dioses reunidos. Entonces, Roma tiene el mismo panteón que Grecia, muchos dioses con nombres diferentes, pero las mismas características, hasta que Roma se convierte al cristianismo. Y al convertirse al cristianismo, va a ser Constantino quien va a fundar el catolicismo. Ese va a ser Constantino, Constantino I, el emperador que va a estar al frente de Constantinopla, de ahí recibe el nombre, la ciudad, su nombre, ¿sí? Constantino I, Constantinopla, Imperio Bizantino, y se van a convertir al catolicismo. De hecho, él crea el catolicismo con una reunión de todos los padres del cristianismo, así se les llamó, padres del cristianismo, se reunieron todos, crearon el concilio de Nicea, y con ese concilio fundaron el catolicismo. Y entonces va a terminar la Edad Antigua en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, lo que se llama el ocaso de Roma. O sea, derrotan a... ¿Quiénes? Los bárbaros. ¿Qué son los bárbaros? Son los pueblos que viven en la frontera de todo el Imperio Romano, que no son romanos, que no se han asimilado al pueblo romano, pero que son sometidos por el Imperio Romano. Y poco a poco se fueron rebelando hasta que por fin acabaron con el Imperio. No con Roma, con el Imperio. Y a eso se le conoce como el ocaso de Roma. Roma continúa, Roma sigue siendo católico, y aquí, a partir de este momento, van a surgir los primeros reinos teocráticos, o sea, reinos católicos, donde el que reina es Dios. ¿Sí? A este periodo le vamos a llamar Edad Media. La Edad Media se caracteriza por el catolicismo. Y con ese catolicismo, pues va a surgir la iglesia. La iglesia que después se va a separar en dos, va a tener un cisma. Cisma significa separación o rompimiento. La iglesia se va a dividir en la iglesia católica apostólica romana. Esto va a ser en Occidente, nosotros, por eso somos católicos apostólicos romanos en México,
y la Iglesia Católica Ortodoxa griega. Esto va a ser en Oriente, en el Imperio Bizantino, en Constantinopla, que también va a llegar hasta Rusia, que después va a tener cambios, y que es una iglesia muy distinta a la de Roma. La Iglesia de Roma va a crear el papado, la figura del Papa, que hoy lo conocemos como el Vaticano, ¿sí? Y con el papado, el Vaticano, vamos a tener las guerras santas, que va del 1099 al 1272 aproximadamente. Podría equivocarme, o 1227, no, 1272, está bien. Son casi 9 guerras. ¿Entre quiénes? Católicos contra islámicos, ¿sí? Entonces es el Islam contra, lo voy a poner así, Roma, pero Roma es el Papa, ¿ok? Acuérdense que la sede es en Roma. De los reinos va a surgir el imperio carolingio con Carlos Magno. Y del imperio carolingio va a surgir el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a abarcar casi toda Europa, la parte norte, ¿sí? Mientras que el imperio carolingio es en la parte, pues, mediterránea, cerca del Mediterráneo, y el Sacro Imperio Romano Germánico, pues, va a abarcar muchísimo. Más que se den una idea. Un rey llamado Carlos I, que también se llama Carlos V, era el nieto de los reyes católicos de España, pero también era el nieto del rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Y por ahí de los 12, 13 años fue heredero de todos los reinos casi de Europa. Por eso fue Carlos V de España, Carlos I de Alemania, así se le conoció. Y entonces fue heredero de todos esos reinos. Así sus abuelos, pues, no eran cualquier cosa, ¿no? Eran los reyes de casi toda Europa. Acuérdense que España era, pues, con mucho poder. Muy bien. Ahora vamos a tener aquí un proceso que se llama el feudalismo. Es la forma en cómo se vivía en esa época, los feudos. El feudalismo es un sistema principalmente económico, que consiste en la casa feudal, el famoso castillo, o los castillos feudales, las aldeas, donde vivían los aldeanos, ¿sí? Aldeanos que se dedicaban a la agricultura y cuestiones así. También en esa época estaban los monasterios, o sea, la causa feudal, ¿sí? Alimentaba monasterios, a los monasterios. En los monasterios estaban las órdenes religiosas. Y dentro de esas órdenes religiosas, pues estaban los misioneros. Esas órdenes eran los jesuitas, que vinieron a México, franciscanos, dominicos, agustinos, entre otros. Y estas órdenes religiosas, pues cuando llegan a América, con la llegada de España a América, pues son los que van a empezar a fundar las primeras escuelas, universidades, en lo que va a ser la Nueva España, por eso son tan importantes, ¿sí? Esa cuestión de los monasterios y todo eso. Luego vamos a tener que la Edad Media termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, el asedio a Constantinopla. ¿Quién va a hacer ese asedio? O sea, no hay una guerra como tal, solo como que rodean a Constantinopla. Esta Constantinopla se rinde, se entrega, y eso fue los islámicos. Es decir, que quien los asedió fue el Imperio Otomano, que son los turcos y que pertenecen al Islam.
el Imperio Otomano. Esos son los que van a asediar a Constantinopla. Ese es cuando termina la Edad Media. Más o menos dos fechas, 1453 y 1492. 1453 corresponde al fin de la Guerra de 100 años entre Inglaterra contra Francia. 1492 es cuando Colón llega a América. Es el encuentro con América. Y ahí es donde termina la Edad Media. Y entonces entramos a la Edad Moderna. Y la Edad Moderna va a tener tres momentos, tres periodos. El Renacimiento, que corresponde a los siglos XV y siglo XVI. Esos siglos son importantes. ¿Por qué el Renacimiento? Por eso dividimos a las culturas clásicas, porque van a retomar todo lo clásico, todo lo que se hacía en Grecia, Roma, todas esas ideas van a ser retomadas de nuevo en el Renacimiento y va a haber un giro, una especie como de renovación de toda la cultura, el conocimiento y todo. Por eso va a surgir aquí el humanismo, la ciencia, el arte, el arte que lo conocemos como greco-latino, el arte de Grecia y Roma. Va a surgir la reforma protestante y todas las iglesias protestantes, que son católicas, pero son católicos protestantes, con Martín Lutero, a Juan Calvino y muchas otras que van a surgir a partir de ahí, del protestantismo. Vamos a tener la imprenta, sobre todo la de Gutenberg. Vamos a tener también en esta época humanismo, ciencia, ¿qué me falta aquí? Pues básicamente, eso sería el Renacimiento. Ya lo iremos platicando mejor. Y después vamos a tener el Barroco. El Barroco se conoce como el siglo de oro y corresponde al siglo XVII. Esto va a ser una contrarreforma. Es la respuesta que va a tener la Iglesia Católica con otro concilio que se conoce como el concilio, ay, no me acuerdo cómo se llama ese concilio, pero bueno, hacen otro concilio, otra reunión y tratan de reunificar toda la iglesia y dar una respuesta. Así es que es un movimiento cultural. Entonces el barroco es ese movimiento cultural en respuesta a la reforma protestante. ¿Sí? Por eso en México tenemos como nuestro primer periodo cultural importante el barroco. Durante toda la Nueva España, pues lo que va a primar en esa época va a ser precisamente el barroco. Por último tenemos a la Ilustración, que se conoce como siglo de la razón o siglo de las luces. Es el famoso siglo XVIII, donde hubo una serie de cambios, descubrimientos, trabajos de investigación, tecnología, muchas cosas. Y entonces aquí vamos a tener lo que es la revolución industrial, muy importante, el enciclopedismo, el conocimiento, la distribución, difusión del conocimiento, las ideas ilustradas, y va a ser la independencia de las 13 colonias de la Nueva Inglaterra. O sea, que el 4 de julio de 1776 surge los Estados Unidos de Norteamérica.
Esa es su primera independencia. Termina la Edad Moderna en el 1789 con la Revolución Francesa, que va a ser de 1789 a 1799, siglo XVIII. De la Revolución Francesa va a venir el Imperio Napoleónico con Napoleón Bonaparte, de 1799 a 1815, donde Napoleón Bonaparte es derrotado en Waterloo y se firma un tratado para que él ya no pueda ser emperador. Esto es la época contemporánea, que es la época donde nos encontramos nosotros, en la época contemporánea. Ay, apenas si cupo. Bueno, pero sí caben las cosas. Tenemos la época contemporánea y aquí va a estar la emancipación de América, de 1808 a 1821. Son todas las independencias de las colonias americanas. La independencia de México, Haití, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, todas estas independencias que se van a dar en América, donde esos países, bueno, donde esas regiones o territorios que pertenecían a España y a Portugal dejan de pertenecer a España y a Portugal y se convierten en naciones soberanas. El caso de México, nuestra independencia, 1810, 1821. Logramos la independencia y convertirnos en una nación soberana, México. Viene el imperialismo, un periodo que va de 1870 más o menos a 1918, en donde vamos a tener los países industriales o industrializados y las colonias. Las colonias van a ser en África, India, China y el Pacífico. Y esas sí van a ser colonias, donde estos países industriales van a abusar de esas regiones, de esos territorios, para la explotación industrial, cuando ya tenemos una mayor industrialización. Aquí vamos a tener las alianzas, que esas alianzas generan el nacionalismo y con eso una serie de conflictos. Y vamos a tener lo que se conoció como la paz armada. La paz armada es la industria militar. Y se empiezan a construir aviones, submarinos, barcos de guerra, metralletas, pistolas automáticas, todo lo que tiene que ver con la función bélica, la guerra, ¿sí? Pero es una paz armada, no hay conflicto. Hasta que este nacionalismo generó esa serie de conflictos. Y uno de los primeros va a ser el de 1912 y 1913 con la guerra de los Balcanes. Ya iremos con más detalles. Ese es el primer conflicto. Después se va a generar la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. En 1917, plena Primera Guerra Mundial, y en México tenemos la Revolución Mexicana y la creación de la Constitución de 1917. En Europa, que están en la Primera Guerra Mundial, pues tiene la Revolución Rusa. Y con la Revolución Rusa surge la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Después va a venir la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945.
1945, Estados Unidos utiliza las dos bombas nucleares para derrotar a Japón, aventando dos bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Japón se rinde, pero entonces surge la Guerra Fría, que va de 1945 a 1991. La Guerra Fría es el bloque capitalista, de Estados Unidos contra el bloque socialista de la URSS, que termina en 1991 con la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y es la Rusia que conocemos ahorita, Ucrania y todos esos estados que se separan. Ahí está. Entonces, eso es donde termina toda la cuestión de la historia universal. Sí, Sara. Profe, es que en la Segunda Guerra no hemos visto aún con la maestra de la escuela, pero nunca lo menciona que pelean contra Japón. Sí, contra el eje. Son Japón, Alemania, Italia, son los países del eje, son los que constituyen los que van a, pues de alguna manera, invadir casi toda Europa, y por eso vienen los aliados. Los aliados son el resto de países de Europa que tratan de defenderse precisamente de este ataque. Ok, espérame porque estoy mandando la foto. De este ataque, principalmente de Alemania. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es nuestro periodo histórico. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que más o menos saber de historia, y vamos a entrar a esos pequeños detalles. Entonces, vamos a borrar esto, que espero que este marcador no nos traicione. Sí, voy a comprar uno distinto al que siempre compro, pero creo que se borra bien. No manchó. Ah, igual funciona. Si funciona, ya lo hicimos. Parece que sí. Todo bien. Y escribe bonito. Pues vamos a ver. Bueno, entonces vamos a entrar al primer periodo que tenemos que conocer dentro de lo que es la Edad Moderna, que recordemos que la Edad Moderna empieza en el 1492 con la caída del Imperio Romano de Oriente, y va a terminar este periodo en el 1789 con la Revolución Francesa, que va de 1789 a 1799. La Edad Moderna se caracteriza porque se divide en tres periodos: el Renacimiento, que son los siglos XV y siglo XVI; el Barroco, el siglo de oro, que va del siglo, que es el siglo XVII, básicamente; y la Ilustración, que se conoce como siglo de la razón o siglo de las luces, como la iluminación, así,
corresponde al famoso siglo XVIII. ¿Qué característica tiene el Renacimiento? Bueno, el Renacimiento es cuando se va a dar una mirada hacia el hombre. En la Edad Media, lo más importante era Dios. En el Renacimiento es el hombre el que adquiere esa vital importancia. Y también vamos a tener un momento en donde lo que son los feudos, acuérdense, sistema feudal, se van a transformar en los burgos. Los burgos son las ciudades cosmopolitas, ciudades mucho más grandes. Dentro de las ciudades van a surgir los talleres. En esos talleres van a empezar a trabajar los aldeanos. Y aquí van a ser lo que llamamos artesanos o talleristas. Estos talleres van a producir en serie. Viene la producción. Dentro de las ciudades cosmopolitas están los burgueses. Son los mercaderes, ¿sí? Son los dueños del dinero. Son los que van a tener el dinero. Esos mercaderes, todo lo que se produce lo van a comercializar, lo van a vender. Y por eso van a surgir las rutas comerciales. La ruta más famosa es la ruta de la seda, que recorre toda Europa hasta China. Es la ruta de la seda. Y bueno, con estas nuevas ciudades va a empezar a tener importancia esa nueva clase social, que son los burgueses. Recordemos que durante la Edad Media van a estar las monarquías. Y en las monarquías, pues van a gobernar el rey, los nobles y la iglesia. Son los poderes. Esa es la clase social dominante. Pero poco a poco los burgueses empiezan a adquirir un gran poder porque son los que tienen dinero, producen ese dinero, lo generan a través del comercio. Mientras que los reyes, nobles y la iglesia, pues obtienen el dinero a través de impuestos, de beneficios, de la iglesia, ya saben que pide ese tipo de ofrendas, el diezmo y cuestiones así que da la gente para ayudar a la iglesia, que es mucho dinero, al final de cuentas. Entonces, durante el Renacimiento, vamos a tener al humanismo. Ay, escribe muy chistoso. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Pues son los clásicos, ¿sí? Es la filosofía. Y es la importancia que va a empezar a tener el hombre. Dios deja de ser tan importante, el hombre se empieza a convertir en algo más importante. Permítame un segundo. Bien, entonces es la filosofía durante el humanismo y también la importancia que empieza a tener el hombre. Entonces hay un antropocentrismo. Antropo es hombre. Entonces el hombre se vuelve importante. Dios deja de ser un tanto importante, no pierde la importancia que siempre ha tenido, pero la pierde un poquito, ¿sí? A eso se le llama una renovación cultural, ¿sí?
Entonces, eso va a tener la importancia. Bueno, este humanismo va a dar pie a lo que es el arte greco-latino. Y vamos a tener artistas como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángelo, y así muchos otros artistas. Va a haber un impacto en la literatura, en la música, en la arquitectura. La arquitectura va a ser muy parecida a la arquitectura romana. Esas son las influencias. El arte va a ser muy parecido al arte romano y griego, donde el cuerpo es importante, donde el cuerpo tiene una belleza, ¿sí? Donde los cuerpos se empiezan a mostrar. Es muy bonito el arte del Renacimiento. Pero ese Renacimiento no llegó a la Nueva España, todavía no, apenas empezaba el encuentro con América. Bueno, ¿qué más va a pasar en el Renacimiento? Pues la imprenta que permite la difusión de muchas obras, de muchos textos. Y esa difusión hace que el conocimiento vaya a más personas, tenga un acceso, pero todavía no llega a todos, todavía no. Solo llega a las personas que tienen el dinero para poder comprar esas obras, pero la diferencia con la imprenta es que acuérdense que en los monasterios los monjes hacían copias de los libros y tardaban meses en hacer una copia y los nobles eran los que compraban esa copia y le llegaba meses después. Con la imprenta, una obra tardaba semanas, ya no meses, sino semanas en poder imprimirse. Pero Gutenberg hace una imprenta, porque esta es la imprenta de Gutenberg. Y con esa imprenta de Gutenberg estamos hablando de días. Y además, no solo una copia, sino cientos de copias, como 50 copias, 100 copias o más que se podían vender a muchas personas, pero también los burgueses empezaban a tener acceso a esas copias, a esas obras, y empezó la difusión del conocimiento. Y con esa difusión del conocimiento pues, surgieron ideas, las ideas filosóficas del humanismo, el conocimiento de Sócrates, de Platón y de muchos que criticaban a Sócrates y Platón, estudiosos de ellos, que además empezaban a tener una visión completamente diferente. También vamos a tener a la ciencia con Galileo, el surgimiento de la mecánica, que después va a dar pauta a Newton, que Newton va a renovar toda esa ciencia. Pero el primero es Galileo, ¿sí? Con esa ciencia. Y entonces aquí va a surgir el experimento. Ya no solo es el uso de la razón, ahora es experimentar, probar lo que se está diciendo, y eso es la ciencia. Y por último, vamos a tener la reforma protestante. Esto va a ser con Martín Lutero y Juan Calvino. Los luteranos y los calvinistas van a protestar contra la iglesia porque no están de acuerdo en el manejo de la iglesia, en el dinero que piden, en cómo se lleva a cabo la interpretación de la religión y todo ese tipo de cosillas que afectaron por completo la forma de la vida. Y así se da una revolución cultural. Y en esa revolución cultural pues surgen muchísimas cosas. Bueno, una de las cosas importantes, recordemos, es las rutas comerciales. Y esas rutas comerciales que estaban buscando, pues llevaron a España a encontrarse con América y tener ese crecimiento España tan extraordinario. Y entonces surge el comercio ahora con América, con esos recursos. Imagínense que de repente un país que es poderoso, que logra tener un crecimiento importante,
pero no tiene acceso al comercio, porque lo tienen otros países como Francia, como Italia en parte, el Sacro Imperio Romano Germánico, todos esos países tienen ese acceso y España no. Portugal tiene acceso por África y entonces España en su desesperación acepta la propuesta de Cristóbal Colón de hacer un viaje, darle la vuelta a la Tierra y llegar por atrás a la India. Y en ese intento se encontraron con tierras nuevas, América. Y esa riqueza de una nueva cultura, de personas distintas, que son los nativos de América, pero las maderas, los recursos, los animales, tierra virgen, la posibilidad de explotar esa tierra, de crear nuevos tipos de cultivos que antes no existían y de llevar esos nuevos productos, llevarlos a Europa, que eran desconocidos y pues era todo un comercio. Entonces vino el intercambio y creció el comercio mundial. Ahí podríamos decir que había una globalización, no tal cual una globalización como la conocemos hoy, pero surge por completo, ¿sí? Y ahí se dan las expediciones marítimas, ¿sí? Y los descubrimientos, o sea, llegada a África, América, parte del Pacífico, todo así, un boom impresionante. Todo eso surge en el Renacimiento. Pero después el barroco, ¿sí? Va a ser la contrarreforma. Y esa es una respuesta de la iglesia. Respuesta de la iglesia, ¿sí? A la reforma protestante. Y su manera de responder va a ser por medio de un movimiento cultural. Ese movimiento cultural, pues, va a haber cambios en la literatura. Para nosotros, ese cambio en la literatura, el mayor representante va a ser Sor Juana Inés de la Cruz durante la Nueva España. Por eso a nosotros nos llegó el barroco. En España, el Quijote de la Mancha, con Miguel de Cervantes Saavedra. Y en Inglaterra, con William Shakespeare, con todas sus obras dramáticas. También va a tener una influencia impresionante en la música. El mayor representante de la música va a ser Johann Sebastian Bach. Y de ahí viene la música de cámara y mucha música que conocemos. Y el otro punto va a ser la pintura. La pintura va a tener un apogeo impresionante. Y esa es la pintura donde van a ver ustedes, por ejemplo, la Virgen María sufriendo, cargando a su hijo, ¿sí? Bajándolo de la cruz, a Jesús en la cruz, todos esos cuadros, ¿sí? Con ese exageración de emociones, sentimientos, lo que conocemos como la pasión de Cristo, todo eso va a surgir durante el barroco, la pintura y la arquitectura, pero principalmente en la arquitectura, pues van a ser las iglesias, grandes, con grandes cúpulas, ventanales, con pinturas, ¿sí? Por todos lados, esculturas. Eso es el barroco principalmente. Y esa es la influencia que va a haber. Es una influencia enorme. Y por último, vamos a tener a la ilustración. Y en la ilustración vamos a tener dos, tres o cuatro aspectos fundamentales. El primero van a ser las ideas de la ilustración. Entonces, ¿cuáles son esas ideas? Aquí podemos dividir en dos. Lo que se conoce como el derecho natural, que va a ser el sostén de los derechos humanos actuales,
Todavía no surge así por completo, pero ese va a ser el principio de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. ¿Qué es el derecho natural? El derecho que tiene todo hombre por nacimiento, no por herencia, no por nacer en una casa noble o porque estar en la iglesia. No, es el derecho por el simple hecho de haber nacido. Eso es el derecho natural, que para muchos fue así como, no, esto no es posible, no sé qué tal. Bueno, ese derecho natural dio pauta a una serie de ideas como la igualdad, la libertad, la justicia. Y esos son los emblemas de la Ilustración. Durante estas ideas, pues vamos a tener a los pensadores ilustrados. Voy a mencionar algunos de ellos porque tal vez algún día puedan ustedes leer sus obras. Pero está, por ejemplo, Voltaire, está Rousseau, que es muy importante, está John Locke, está Hobbes, Thomas Hobbes, va a estar Montesquieu, Montesquieu, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes más? Así va a estar Adam Smith, con el capitalismo, o sea, la libertad económica, libertad financiera, el, ¿cómo se llama? La riqueza de las naciones, esa es su obra principal. ¿Quién más vamos a tener? Bueno, esos son los pensadores ilustrados. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles van a ser esas ideas primordiales? Bueno, pues vamos a tener una nueva forma de ideas de gobierno. Aquí vamos a tener el gobierno civil, que va a estar en contra de la monarquía, porque durante este periodo vamos a tener a la monarquía absoluta, que después se va a dar el despotismo ilustrado. Reyes que van a tener ideas de la ilustración, pero sigue siendo un despotismo. Y entonces una propuesta es el gobierno civil, otra es el contrato social, donde la monarquía y el pueblo hagan un contrato para poder tener un desarrollo mutuo. Y ese absolutismo, ese rey que decidía todo, las leyes, ¿sí? Pues provocó que muchos pensadores, que ya eran burgueses, que ya tenían acceso al conocimiento, pues pensaran que no, que así no era la mejor manera de gobernar. No estaban totalmente en contra de la monarquía, sino que había una monarquía donde el pueblo pudiera participar más y hubiera más influencia del pueblo. Bueno, eso es el gobierno civil, el contrato social, la tolerancia religiosa, ¿sí? Es muy importante esto de la tolerancia, por eso en México hay un museo que se llama Tolerancia y no me acuerdo qué otra cosa, se me fue ahorita, pero está ahí por el Metro Hidalgo. Entonces, la tolerancia es porque hay varias religiones, ya no solo el catolicismo. Acuérdense que a nosotros nos llegó el catolicismo durante la Nueva España, que fue este periodo, por ahí por 1500, 1600. Pero ya para 1800, bueno, había esa tolerancia, entonces era, pues puedes tener cualquier religión. Por eso, cuando vino el ejército de las tres garantías durante la independencia de México, nos garantizaron que siguiéramos siendo católicos, porque en el resto del mundo pues había esa cuestión de varias religiones. Y mucho les preocupaba aquí en la Nueva España que si nos independizábamos,
pues dejáramos de ser católicos. Y dijeron, no, no, les vamos a garantizar que vamos a seguir siendo católicos. Y por eso México es un país que en su mayoría sigue siendo católico. Pero en Europa había una mezcla de religiones y por eso era la tolerancia, porque antes se perseguía. Por eso, durante el barroco se dio la guerra de 30 años entre católicos y protestantes. Entonces, durante 30 años. Esa guerra de 30 años fue de 1618 a 1648. Eso es lo que duró la guerra de 30 años. Católicos contra protestantes. ¿Por qué? Porque no había tolerancia. ¿Por qué? Porque se perseguía a los que tenían una religión diferente. Por eso era importante en la Ilustración que hubiera una tolerancia. Después, un progreso económico o libertad económica, lo que hoy conocemos como el liberalismo, que ha provocado que haya monopolios económicos. La idea no era que hubiera monopolios, la idea es que hubiera cualquier persona pudiera tener acceso a una economía, a un crecimiento, a tener un negocio, a tener todos los beneficios que pudiera tener cualquier persona y evitar la pobreza. Pero bueno, se dio ahí el liberalismo que conocemos y que son monopolios de empresas y las personas más ricas del mundo y todo lo que vivimos hoy en día. Pero la idea era que hubiera libertad económica, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otras ideas se tenían en esa época? Déjenme ver qué más es lo que recomiendan. Mm, pues ya básicamente, eso básicamente. Bueno, ¿cuáles son algunas consecuencias? Algunas consecuencias de esto. Bueno, una primera consecuencia importante va a ser la revolución industrial. Bien, ¿cómo es la revolución industrial y en qué consiste? Recuerden, los burgueses empezaron a crear talleres donde se produce en serie, pero cuando producimos en serie se utiliza mano de obra. Las personas trabajando en esos talleres, muchas personas, y tenían trabajo, lograban ganar su dinero y de esa manera sus familias tenían un ingreso. Cuando surge la revolución industrial a partir de la ciencia, porque puede que viene la ciencia, el experimento, el desarrollo tecnológico, todo eso empieza la técnica, ¿sí? Algunos burgueses que tenían esas ideas ilustradas, pensaron en liberar al obrero, liberarlo de la carga de trabajo de todo el día en un taller. Y entonces les ocurrió utilizar una forma de energía para poder ayudar a estas empresas o fábricas, bueno, talleres, todavía no eran empresas, a estos talleres. Y el uso de la energía fue el vapor. Esa es la primera revolución, la máquina que utiliza como fuente de energía el vapor. Porque antes había muchas máquinas, pero utilizaban al caballo, utilizaban animales o el mismo hombre, era su fuerza la que se utilizaba. Ahora tenía que hacer algo que no necesitara al hombre. Y eso es una energía, que fue el vapor, la máquina de vapor, que sirvió para muchas cosas. Entre ellas, lo primero que se utilizó una máquina de vapor fue para un barco impulsado por vapor, ya no por remos y por el viento, sino por un motor, ¿sí? Que hiciera eso. Después vinieron otras revoluciones industriales, el uso del petróleo, ahora el uso de la energía nuclear y así, todas esas revoluciones industriales. Pero la primera es el uso del vapor, que no les gustó a muchos que trabajaban en los talleres, se les llamó sinergistas y destruían las máquinas, porque decían que se iban a quedar sin trabajo y que iba a comer su familia. Pero esa es una consecuencia, la revolución industrial.
¿Quiénes la aprovecharon? Pues los países que tenían esos recursos para poder hacer ahora sí fábricas. Entonces, obviamente con la revolución industrial, pues surgen fábricas. Ya no son los talleres, ya son las fábricas, ¿sí? Y esto es lo que es la industria. Y esos países que quieren esa industria, pues va a tener después consecuencias, que vamos a ver que eso es imperialismo, ¿sí? Porque van a ser imperios, siguen siendo imperios, ¿sí? Como el imperio francés, el imperio inglés, imperio italiano, imperio austriaco, todos esos imperios. Y son los dueños de esas fábricas, de ese dinero, de ese comercio. Pues, ¿dónde van a producir? En las colonias. Y se van a ir a África, a la India, a China. Por eso China, ¿sí? Durante muchísimos, muchísimos años, produjo todo lo que el mundo necesitaba, porque todos estos industriales se iban a China, explotación de la mano de obra, ¿sí? Y con esa explotación de la mano de obra, pues producían un montón, ¿sí? Y con la utilización del vapor, pues con mayor razón, podían producir muchísimo. Esas son las colonias. Esas son algunas consecuencias. Otra consecuencia va a ser el enciclopedismo. Los editores, porque no lo escribieron todo, pero sí lo editaron, los responsables de estos fueron de Allenberg y Diderot. Ellos fueron los ilustrados que se encargaron de hacer la enciclopedia. Hoy la conocemos como Wikipedia, pero en ese entonces eran las enciclopedias. ¿Ok? Y vamos a tener, pues ya sabemos, ¿no? La independencia de las 13 colonias de la Nueva Inglaterra. Los primeros pobladores de América del Norte. Primeros pobladores, allá arriba, ¿sí? Lo que conocemos como Estados Unidos, vinieron de Inglaterra, fueron los primeros pobladores, vivieron bien durante muchísimo tiempo, porque ellos llegaron por el 1600, más o menos por el 1650, y hasta el 1776, ya saben, el 4 de julio de 1776, que es la independencia, y entonces surgen los Estados Unidos de América y surge el capitalismo, como lo conocemos hoy. Y otra consecuencia, pues va a ser la Revolución Francesa. Y así es como vamos a tener a la edad moderna con todas esas características. Y así nos acercamos, pues, al siguiente periodo. Casi me equivoco. A veces me pasa así. Ok, está. Listo, ya les mandé la laminita. Entonces vamos con lo siguiente. Lo siguiente que vamos a tener,
va a ser la época contemporánea, que viene de 1789 con la Revolución Francesa, que va a ser de 1789 a 1799, la Revolución Francesa. Y no ha terminado, continúa la época contemporánea. Bien, ¿qué influencias va a tener la Revolución Francesa? Pues la independencia de los Estados Unidos en 1776. ¿Ok? Vienen las ideas ilustradas, de hecho surgen muchas de las ideas ilustradas en Francia, ¿sí? Va a ser un periodo importante. Durante la Revolución Francesa, pues se va a dar la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero quiero aclarar, son los derechos del hombre, no incluye a la mujer, niños, obreros, campesinos, solo el hombre ciudadano. ¿Quién es el hombre ciudadano? El que es propietario, el que es dueño de algo. Ese es el hombre ciudadano, ¿sí? Entonces es la Carta de los Derechos del Hombre. Una mujer escribió la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pero no fue aceptada, no fue reconocida, y bueno, ya saben, ya se imaginarán lo que pasó. ¿Ok? Bueno, eso va a ser la Revolución Francesa. Va a tener un periodo, la Revolución Francesa, que se conoce como la época del terror. Y eso va a ser con un cuate llamado Robespierre. Robespierre, que fue de los primeros en hacer la Revolución Francesa. Y es cuando se utilizó la guillotina. Y en la guillotina, recordemos que teníamos la monarquía absoluta. Y un rey francés que fue Luis, ¿sí? Luis XVI. Ajá. A él le cortaron la cabeza. Fue guillotinado por la Revolución Francesa. ¿Sí? Bien, ¿qué consecuencia tuvo la Revolución Francesa? Una de ellas fue el imperio napoleónico, que lo conocemos como el imperio napoleónico, Napoleón Bonaparte, pero es el surgimiento de la república. Ya no una monarquía, ya es una monarquía, ya no, ahora es la república. ¿Sí? Nada más que Napoleón Bonaparte se autonombró emperador y surge el Imperio Napoleónico. Y esto va a ser de 1799 a 1815, donde Europa, que es monárquica, toda Europa, pues les empieza a asustar porque un rey fue guillotinado. Napoleón Bonaparte se empieza a expandir, quiere ocupar España, toda Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, moverse hacia Italia y después hacia Inglaterra. Todos estos países monárquicos en contra de la República, pues atacan a Napoleón Bonaparte hasta que lo derrotan en 1815. En Francia, Napoleón Bonaparte deja a Napoleón III, ¿sí?, a gobernar Francia, ¿sí? En España regresa Fernando VII, porque él había puesto a otro de la familia Borbona, que es lo que provocó que tuviéramos una independencia en México, las reformas borbónicas. Y obviamente una consecuencia de todo esto, la influencia de la Ilustración, pues se da la emancipación de América. Emancipación de América. Son las independencias.
de los territorios de la Nueva España, de Portugal y algunos otros. Esa independencia se da de 1808 a 1821 y son las independencias de Haití, México, Colombia. Todavía no existía Venezuela, después se separó, Colombia era junto con Venezuela y después Venezuela se separó. Argentina, Chile, Uruguay, si no me equivoco, espero no equivocarme, y no sé si me falta así, Brasil. Todos esos logran su independencia, se convierten en naciones. Después hay más separaciones y cosas así. México gozaba de un gran territorio, el doble de lo que tenemos hoy, pero acuérdense que vamos a tener una guerra contra Estados Unidos, ¿sí? Recuerden que surge Estados Unidos, ¿ah? Y vamos a tener ahí una guerra contra ellos y perdemos la mitad del territorio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo que nos quitan la mitad del territorio en 1848. Vean, estamos hablando de, pues, después de nuestra independencia, casi 20 años después de que logramos la independencia, perdemos la mitad del territorio. Recuerden que Francia también quiso invadir a México con dos intervenciones. La primera intervención francesa de 1838-39, luego la segunda intervención francesa de 1862 a 1867, entonces Francia también trata de invadir a México, pero ya habíamos perdido la mitad del territorio. ¿Ok? Pero ya saben que esa es otra historia que ya veremos con respecto a México, pero vean toda la influencia, ¿no? Todo el desarrollo. Entonces, Estados Unidos logra desarrollarse y Estados Unidos se convierte en una nación capitalista. Entonces, por eso la independencia de Estados Unidos influye a la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, los países monárquicos atacan al Imperio Napoleónico para conservarse como monarquías y esas monarquías pues van a dar origen al imperialismo. Una época de que va de 1870 más o menos a 1918, finales de la Primera Guerra Mundial. En estos países, pues vamos a tener, ¿sí?, los países industrializados. Algunos de esos países industrializados, no me van a caber todos, pues va a ser los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, que lo conocemos como Alemania, el Sacro Imperio Romano Germánico, obviamente, el Imperio Otomano, los turcos, Japón, Rusia, me falta Italia, Austro-Hungría o el Imperio Austrohúngaro, todos esos son los países industrializados. Estos países van a generar dos cosas, las alianzas, dos muy conocidas, porque hay más, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza son Alemania, Italia y Austria-Hungría. La Triple Entente, Inglaterra, Francia, Rusia. Hay más, muchas más alianzas. Y unos iban con otros, y unos hacían alianzas con unos, con otros, y así, pero es como la más conocida, ¿sí? Con estas alianzas, pues surge el nacionalismo, ¿sí? El Estado-nación. Y ahora sí podemos hablar de Alemania, Francia, Italia. Ya no eran territorios abiertos, ahora ya tienen fronteras, ya tienen condiciones,
Ahora sí ya soy alemán, soy francés, soy italiano. Y entonces eso provoca, ¿sí? Lo que es el servicio militar. Ya no solo hay soldados, hay ciudadanos soldados. ¿Cómo es este nacionalismo? Pues en México lo vemos, hasta nuestro himno nacional dice, en cada hijo un soldado te dio. Ese es un nacionalismo, o sea, dar la vida por tu nación, pelear en una guerra sin ser soldado, entrenado en el servicio militar y combatir como si fueras un soldado, siendo un civil, un ciudadano, no soldado entrenado, contratado, pagado, no, es ir a la guerra, lo que hoy son las guerras, así pasa, ¿no? Con el servicio militar. Y entonces lo obligan casi casi a participar. Bueno, esto se empieza a dar, ¿sí? Por culpa de la paz armada. Acuérdense que hay una industria, industrialización, ¿sí? Entonces empiezan a fabricar cosas, muchas cosas, y entre ellas, pues surge la industria militar. Siempre les pongo como ejemplo los Avengers, especialmente el papá de Iron Man, Tony Stark, que es Howard Stark. Howard Stark es un industrial particular, ¿sí? Que hace armas y a eso se dedica, ¿no? A fabricar armas. Y en la actualidad sigue habiendo empresas privadas que fabrican armas por esa libertad económica, por ese surgimiento de empresas, monopolios. Son empresas que hacen armas. Los países no hacen armas. Los países no los fabrican. ¿Sí? No todos, algunos sí. La mayoría de las armas que existen son particulares, industriales. Y eso se conoce como la paz armada. ¿Sí? Y va a generar una serie de conflictos con el nacionalismo y cuestiones así. Bueno, ¿dónde se genera toda esta industrialización? En las colonias. Ya les mencioné las colonias. África, la explotación de la gente en África, la explotación de la gente en la India, en China y en el Pacífico. Por eso muchas películas que ustedes ven, pues hacen mención de que los ingleses, americanos y todo, la CIA, están en África, en la India, China, pues tratando de provocar movimientos sociales, derrocamiento de gobiernos para poder influir, ¿sí? Básicamente lo que hizo Donald Trump con Venezuela, de secuestrar a Maduro y llevárselo, pues es más o menos lo que se hacía en el imperialismo, no con tanto cinismo, ni de esa manera, pero provocaban conflictos, provocaban levantamientos civiles, derrocamientos de gobiernos, gobiernos que no les convenían a esos países. ¿Sí? Por eso van a haber películas como Rambo, ¿sí? En Afganistán, donde defiende a Afganistán contra los rusos y ahora Afganistán ya es enemigo de Estados Unidos y por eso Donald Trump que ahora ataca a Irán y así, ¿sí? Eso es el imperialismo, básicamente. Y tener esas colonias, ¿no? Aprovecharse de la debilidad de otros territorios para incrementar el poder que pueden tener estos países, un poder bélico, un poder militar, por eso Estados Unidos, China, Rusia, que tienen esos poderes militares tan grandes que pues les impide que otros los puedan atacar, el temor, ¿no? A lo que pudiera suceder. Bueno, básicamente eso es el imperialismo. Y esos conflictos provocaron, pues, el primer conflicto que fue la guerra de los Balcanes. Estas son dos guerras, una en 1912 y otra en 1913. ¿Quiénes pelean contra quiénes? Pues es el Imperio Otomano, lo que llamamos los turcos de ese tiempo, ¿sí? Contra la Liga Balcánica. No se preocupen quiénes son los de la Liga Balcánica, solo peleaban unos contra otros en esos conflictos. Fueron los primeros conflictos ahí que se empezaban a generar. Y eso provocó, pues, la Primera Guerra Mundial,
que fue de 1914 a 1918. Pero pasó algo. En 1917 es una época donde los Estados Unidos ingresan a la Primera Guerra Mundial, donde, ¿sí?, Rusia tiene su revolución, la Revolución Rusa, que con eso surge la URSS, y con la URSS el socialismo. También es una época donde Alemania manda el famoso telegrama Zimmermann a México, donde le dice al presidente Venustiano Carranza, sí estaba Venustiano Carranza, le pide que invada Estados Unidos. Estamos en plena Revolución Mexicana. Acuérdense que la Revolución Mexicana es de 1910 a 1920. En 1917, Venustiano Carranza, con el Congreso Constituyente, crean la Constitución de 1917, la nuestra, la actual. Y entonces México, pues, está en plena revolución. Obviamente le dice el presidente a Alemania, no, no voy a invadir a Estados Unidos. Alemania le prometía regresarle los territorios perdidos en 1848 con la guerra contra Estados Unidos, romper el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero Venustiano Carranza dice, no, no me voy a meter en un conflicto, es un conflicto que no nos interesa, no está en nuestra región, está en Europa, que se las arregle. Pero entonces Estados Unidos, pues, entra a la Primera Guerra Mundial y los ingleses, Francia, Rusia se separa junto con Estados Unidos, pues le ganan a Alemania. Y al ganarle a Alemania, pues se va a generar en 1818 el Tratado de Versalles, que no les van a preguntar mucho, pero es un tratado que afecta a Alemania. Luego vamos a tener un periodo que se conoce como periodo entre guerras, que va de 1918 a 1939. Pasan algunas cosas en ese periodo entre guerras. Hay una crisis, ¿sí? La crisis de 1929, ¿sí? Es la crisis de 1929. Se da la guerra civil española, y entre algunas otras cosas. Bueno, en ese periodo surgen los estados totalitarios, que son Italia con Benito Mussolini y Alemania con Adolfo Hitler. Esos son los imperialismos. ¿Sí? Y después vamos a tener, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, que ya es de 1939 a 1945, con la invasión de Hitler. El ataque que va a hacer Hitler hacia muchos países de Europa, ataca Polonia, ataca Inglaterra, ataca Francia, ataca, me parece, sí, bueno, básicamente a Bélgica también. Bueno, hace todo un desastre. Intenta atacar a Rusia, no puede. Bueno, la URSS, acuérdense que ya estaba la URSS. ¿Ok? Intenta atacar a la URSS, le falla, con un tratado que se llamó, bueno, el plan de Barbarroja. Con eso intenta atacar a la URSS y le falla. Y bueno, Alemania pierde la guerra, Italia también se rinde, pierde la guerra, Japón no se estaba rindiendo, y entonces en 1945, pues son las bombas atómicas, ¿sí?, contra Japón.
el 6 y 9 de octubre, digo de agosto, perdón, de 1945, contra Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí? Eso es lo que fue en 1945. Se rinde Japón y entonces surge nuestro último periodo, la Guerra Fría, que va de 1945 a 1991. 1991 se disuelve la URSS, ¿sí? La Unión de Repúblicas Soviéticas se disuelve la URSS. Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, ajá, pero esta Guerra Fría está formada por dos bloques. El bloque de los países capitalistas, liderados por los Estados Unidos, y el bloque de los países socialistas, liderados por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y es cuando vamos a tener el famoso muro de Berlín en Alemania. Es lo más emblemático. La separación de Alemania en una Alemania que es una república federal y otra que es una república democrática. Y esas dos Alemanias, pues son el emblema del mundo capitalista, el mundo socialista. Y de ahí vamos a tener Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur, Irlanda, sí, Irlanda del Norte, bueno, no sé si es Irlanda del Norte, es Irlanda del Sur, no, no Irlanda, otro. Y así el mundo se divide en tres países del primer mundo, bloque capitalista. Países del segundo mundo, bloque socialista. Y países del tercer mundo que no pertenecen a esos bloques. México no pertenecía a ningún bloque, era considerado dentro de los países del tercer mundo. Así es que el término tercer mundo no significa pobreza ni nada de eso. Significa que no formaban parte de ninguno de los dos bloques. No porque fueran atrasados, pobres, ni nada de eso. Así es que eviten usar ese término porque ya no se usa. Ya se acabó la Guerra Fría en 1991. Entonces ya no cabe decir los bloques, ni socialista, ni capitalista, ni nada de eso. ¿Alguna pregunta, pequeñuelos? Bueno, déjenme detener la grabación. Con esto terminamos nuestra historia. Mañana vamos a ver historia de México y un poco de formación cívica y ética. Bueno, van a ser dos videos. Entonces déjenme detener.